con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, buen día. Acá Ari Lijalad, Horacio Berbisky y Nico Lantos te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, gracias por atendernos. Vos sabés que no sabíamos si íbamos a poder entrevistarte y entonces yo expliqué toda la situación. Espero no haberte arruinado el libreto. Espero no contradecirse tampoco. No, tenés cuidado. Sí, bueno. No, puso la cinta y hablamos. No, ahí lo que planteábamos era que evidentemente desde un punto de vista político, en el más alto sentido de la palabra, y desde un punto de vista económico, vos tenés toda la razón en plantear esa reforma impositiva, que ahora te vamos a pedir que expliques en qué consiste, pero que hay también, digamos, una baja política, y yo expliqué el conflicto entre la Hada Buena y Jorge Macri, como motor por detrás de esta actitud de la oposición. Pero bueno, no importa lo que dije yo, importa lo que digas vos. Entonces la pregunta es, digamos, ¿qué era la reforma impositiva que la oposición te bloqueó? Mira, primero dos cositas breves de introducción. Nosotros la semana anterior al tratamiento de la impositiva mandamos las emergencias, la ley de ministerio, en el marco de un, llamémoslo, entendimiento con los que ahora son opositores de que las primeras leyes, en tanto no fuera, porque no iban a hacerlo, ¿no? Leyes que implicaran cambios extremos en cuestiones centrales, las iban a acompañar. Eso incluía también que nosotros íbamos a reconocerle los cargos que le corresponden por tradición, no por ley, muchos de ellos, a los opositores, que venía desde la época de Scioli, de Dualde, y que en el caso de Vidal los había ampliado mucho a su oposición, pero bueno, ahí había una mesa para discutir en qué lugares le iban a tocar a la oposición, y otra mesa para discutir el tema de las leyes. Después de aprobada la emergencia, sin percances prácticamente, obviamente con algunos pequeños cortocircuitos, pero donde yo ya lo conté, obviamente nuestra oposición, Vidal, que era la que llevó adelante la negociación, quería que no fueran emergencias, porque obviamente lo de emergencias pone al gobierno anterior en la situación real de que ha dejado una crisis de órdago en la provincia de Buenos Aires, lo que yo llamé tierra arrasada, industricidio, rompieron todo. Bueno, todo eso es la situación de la provincia de Buenos Aires, problemas en las escuelas, problemas en los hospitales, problemas de trabajo, problemas de empresas quebradas, de pymes, de pequeños productores, porcinos, aviarios. La verdad que, pero la emergencia salió, y ahora tocaba la ley tributaria. Y ahora te contesto la pregunta. En el caso de la ley tributaria, lo que se planteó es básicamente dejar los mismos recursos, recaudar los mismos recursos que el año pasado, que cuando estaba Vidal. Eso implica, para recaudar en términos reales lo mismo, ingresos brutos, dejarlo con la misma alícuota, que es lo que permitió el consenso fiscal, la modificación del consenso fiscal que firmó Alberto con todos los gobernadores, conmigo también, con lo cual sigue el ingreso bruto igual que el año pasado. Y después queda el inmobiliario, que el inmobiliario es un impuesto que se divide en urbano y rural. El impuesto inmobiliario representa muy poquito de la recaudación. Es imposible pensar un impuestazo con el inmobiliario porque es 4% en total de los recursos de la provincia. 4% Entonces, ahora, porque viene en descenso, porque hace un par de décadas era mucho más importante, ¿no? Claro. Y Vidal tuvo un revalúo fuerte del impuesto inmobiliario en el año 2018, donde lo aumentó como un 75% promedio, con una inflación del año anterior del 27%, o sea, ahí más que duplicó el peso del impuesto, y eso fue un incremento significativo. Así todo es un impuesto que se basa en precios de las propiedades, que está siempre distinto de lo que vale en el mercado, y un porcentaje que se discute, pero por eso el revalúo. Nuestra decisión fue que, dado que tenemos una oposición que es la que es, no plantear un aumento del impuesto, sino simplemente mantener su poder adquisitivo en promedio. O sea, si uno toma lo que el proyecto dice que se va a cobrar de inmobiliario rural y urbano durante el año 2020, en promedio va a crecer la inflación del año pasado,
Y claro, lo que pasa es que el número absoluto es tan grande la inflación. Macri deja 54 puntos y pico de inflación, que es la más alta, en 28 años. Entonces uno dice, impuestazo porque... Es decir, solo superada por las hiperinflaciones de los finales de Alfonsín y los comienzos de Menem. Exacto. Hay que remontarse al principio de Menem y al fin de la hiper de Alfonsín, antes de la convertibilidad, para encontrar una inflación así en el último tiempo. O sea que dejando una inflación de 55 puntos es fácil también agitar impuestazo, porque aumentó 55% tal impuesto. Lo que pasa es que básicamente es que no pierda poder adquisitivo el recurso que cobra el Estado con un marco inflacionario tan grande. Dicho esto, yo... Pero no pusiste un impuesto del 55% a todo. Claro. Lo único que se planteó como mejora del diseño del impuesto es que se distribuyera ese 55% de una manera más equitativa. ¿Por qué? Porque los pequeños productores y los pequeños propietarios de la provincia de Buenos Aires sí le están pasando muy mal, producto de las políticas de 4 años, de la macro, de las tasas de interés altísimas, de la caída del mercado interno, de los tarifazos, de los naftazos de Macri. O sea que, dada esa situación que conozco bien y conocemos bien todo, pero recorriendo toda la provincia se ve que están en dificultades, lo que se decidió es que a los pequeños propietarios, tanto rurales como urbanos, el impuesto les caiga en términos reales. Que disminuya. Claro, que paguen menos que el año pasado. Esto es... es decir, que el ajuste para ellos es menor al 55%. Claro, pero parte de una alícuota, de un aumento, de un incremento de 15%, después 35%, después para algunos sectores 55%, que es la inflación, y solamente para las partidas, digamos, para los contribuyentes de propiedades más caras, tanto rurales como urbanas, el impuesto aumentaría un 75%, y además agregamos una posibilidad de pagarle, en vez de en 5 cuotas, el impuesto se determina a principio de año, cualquiera que pague este tipo de impuestos sabe que llegan 5 cuotas para pagar a lo largo del año. Entonces, si lo pagas en una cuota, cosa que muchas veces también está una boleta para pagar en una cuota, ahí, aún los niveles más altos, tendrían un 20% de descuento, con lo cual, si los que pueden pagarlo, pagarían la inflación del año pasado. Ahora, Axel pregunta, el que paga el 75%, ¿cuánto vale ese campo, esa propiedad? Claro, ese es el segundo tema que me parece que la oposición y y una parte del concierto mediático que fue ultra oficialista con Macri, muy opositor en el gobierno de Cristina, y ahora, como hemos visto, se han reperfilado de oficialismo a oposición dura. Tituló aumenta 75%, pasando por alto varias cosas. Primera cuestión, en el caso del inmobiliario rural, los únicos que aumentan 75% son campos de más de 2.000 hectáreas, que están declarados como más de 2.000 hectáreas. Esos campos y esos propietarios son 200 en la provincia de Buenos Aires. Es decir que lo que harían sería pagarlo del año pasado, que ya, digamos, no quiero hacer una evaluación absoluta si es alto o bajo, pero lo del año pasado, más el 75%, un porcentaje, un puñado minúsculo de propietarios rurales que tienen más de 2.000 hectáreas, lo cual, dependiendo la zona, puede ser un valor de $10 millones o $300 millones, o son campos carísimos. O sea que en ese caso, y no es que le estamos poniendo un valor desencajado del impuesto, sino simplemente actualizándolo un poquito por encima de la inflación, porque esto tienen los esquemas segmentados. Para cobrarle 15% solamente al pequeño propietario, hace falta compensarlo y aumentarlo un poco más en los sectores altos. Ese es un esquema segmentado, le cobra más al que más tiene, menos al que menos tiene, y permite hacer más equitativo. Es lo que se llama progresividad. Progresividad impositiva, claro. Este ya es un impuesto progresivo, porque es un impuesto a la propiedad, le cobra a los propietarios, no a los que alquilan o no a los que arrendan, así que ya es de por sí. Pero además, dentro de las alícuotas, de los aumentos previstos, se le aumenta solamente a los más grandes.
eso permite hacer un aumento menor a la inflación en la mayoría. O sea que el título cierto hubiera sido para la mayoría de los bonaerenses y las bonaerenses, el aumento va a ser menor a la inflación, es decir, que pagarían menos que el año pasado. No fue lo que pusieron, desde el primer día tomaron esto, como suelen hacer, para tergiversar, para asustar, aumento del 75% del urbano, del inmobiliario. Y en el caso del urbano, Ari, lo que vos preguntabas, es un impuesto que por su determinación, el año que viene, con nuestro esquema, al 90% de las partidas, soy un poquito más, últimos 2-3 números para que se entienda muy bien. Sí. El impuesto inmobiliario urbano en la provincia de Buenos Aires afecta a 4.500.000 personas. 4,5 millones están contribuyendo con el inmobiliario urbano. De esos 4,5 millones, con este esquema progresivo y por el valor de las propiedades, hasta la mitad de 50%, o sea, 2.250.000, el año que viene con nuestro impuesto pagarían un aumento de hasta 1.000 pesos. O sea, claro, hasta 1.000 pesos en 5 cuotas. Estamos hablando de eso, hasta 1.000 pesos en 5 cuotas. Y después, en el mirá caso... mirá lo que diría Prat Gay, ¿no? Claro, por eso yo no lo quiero decir porque a todos les cuesta poner... No, pero hace un rato hablamos con Clarín y nos decía, bueno, si te compras Clarín los 4 domingos del mes te gastás 400. Claro, por eso yo no quiero hacer comparaciones odiosas porque los bolsillos están flacos. No, las hacemos nosotros, que es nuestra tarea. Miren, Ari, Horacio, al 90% de las partidas, porque ellos hablaban un impuestazo a la clase media. O sea que debería haber algún sector de la clase media que por este impuesto tenga dificultades. El 50% paga un aumento de 1.000, o sea, 5 cuotas de 200, o sea, menos de 100 mangos por mes con este impuesto. Podemos decir lo que quiera, pero no es un impuestazo que vaya a quebrar a nadie. Obviamente para el gobierno provincial son recursos que se pueden usar en alimentación, en generar oportunidades de empleo, bueno, muchísimas cosas, o pintar las escuelas, que son cosas que hace falta. Pero para cada uno el esfuerzo por este esquema que pusimos va a ser bajo. Y después, si tomás el 90% de las partidas, ahora hablo de 4.200.000 de los 4,5 millones que pagan el impuesto. El aumento no supera los 5.000 pesos. Cada vez, cada partida más grande, más, pero hasta 5.000 pesos en 5 cuotas. 5 cuotas de 1.000, la última pagadera en diciembre. O sea que, y ahí sí metemos seguro a toda la clase media. Impuestazo, 1.000 pesos cada 2 meses al que más paga. Por eso creo que con el objetivo político que plantea Horacio, han mentido demasiado, exagerado, tratado de agitar algún fantasma y hacer un circo. Se fueron indignados, rompieron la mesa de negociación porque era un impuesto inadmisible. Pero mira, última que digo porque lo conseguí ayer. Una familia acá de La Plata, una casa, sí, de sectores medios, le pedí cuánto pagaron última boleta de luz y última boleta del inmobiliario urbano, de las 5 cuotas de este año, ¿no? Y la boleta de luz era de 3.000 pesos y la boleta de 3.500, creo, la boleta de luz, y por mes 3.500 por mes con los aumentazos del 1.000% de Macri y de Vidal, de 2.000%, acá en La Plata un poco más también, 3.000 pesos por mes. Y el inmobiliario urbano, las 5 cuotas vinieron de 313 pesos, y no por mes, 5 cuotas en un año. Conclusión, cuando nosotros iniciamos el periodo, suspendimos un aumento que dejó firmado Vidal de 25% sobre una boleta que llega a 3.000 pesos por mes, para sintetizar. El 25% que había dejado Vidal es muchísimo más que un aumento que para ese segmento puede ser 35, 50%, 55% de 313 pesos. O sea que esto simplemente para mostrar que
Jorge Macri o los que encabezaron esa presunta defensa de la clase media son los que admitieron que la tarifa de la luz o la tarifa del gas hoy estén impagables y salieron teóricamente a defender a los que quebraron. Y ahí tenemos números. Estos días están surgiendo porque los propios las bonaerenses suben su boleta de luz y suben su boleta de inmobiliario para demostrar que el problema que tienen, que es real, es el que produjo Macri con Vidal, no esto. Axel, ¿cómo estás? Acá Nico Lantos. ¿Cómo andás, Nico? Bien, quería hacerte una consulta más bien técnica, porque había escuchado que si esta ley no se aprobaba antes del 31 de diciembre, ya no había forma de que se aplicara para el ejercicio fiscal 2020. Ahora hay sesiones extraordinarias para los primeros días de enero, con lo cual entiendo que no es así. ¿Hay alguna urgencia a la hora de tener esta posibilidad, esta herramienta, o simplemente es una cuestión de resolverlo lo antes posible para poder seguir después preocupándose por otros temas? No, es una cuestión de hacerlo lo antes posible, pero sí hay dificultades porque, por ejemplo, el impuesto inmobiliario se emite en los primeros días del año. O sea, hay que imprimir las facturas, hay que repartirlas. Cuanto más se demore, la verdad que nosotros no vamos a demorar esa emisión. Se emitirá con los valores. Lo que podemos hacer desde el gobierno, desde el Ejecutivo, es replicar la ley del año pasado, como prorrogarla, repetirla y emitir con los valores del año pasado, lo cual va a resentir la recaudación. La recaudación. Si tenemos la aprobación de la ley, se puede emitir una boleta complementaria, lo cual es todo otro movimiento, pero sí, la verdad que han obstaculizado la normal implementación de esta cuestión por la nada misma, digamos, por un tema que no es sustantivo, que fue simplemente por eso. Yo, retomando un poco lo que decía Horacio al principio, creo que la intención fue dar un golpe de efecto político con la mayoría que ellos tienen, que no es exactamente igual que en el caso nacional, porque acá están 26 senadores a 20, con lo cual si ellos quieren, con excusa o sin excusa, el Senado no sesiona. Pero están desfinanciando con esto la provincia, digamos. Claro, lo cual tiene una gravedad enorme por varias cosas. Primero porque no fueron tan delicados con estas cuestiones cuando endeudaron a la provincia como la endeudaron. Este año va a haber vencimientos de 200.000 millones de pesos de deuda que deja Vidal, empezando en enero. 200.000 millones de pesos. El año pasado esos vencimientos fueron 66.000, si no me equivoco. Son 3 veces más. Y bueno, va a haber que afrontar vencimiento de deuda con una recaudación disminuida por decisión política de la oposición, que fue la que generó esta deuda. Así como, deudas en la provincia hay montones. Vidal deja más de 70.000 millones de pesos de deuda flotante con proveedores, no se pagaban algunos medicamentos, las vacunas, hay deuda de IOMA. También la distribución a los municipios se va a ver resentida del oficialismo y de la oposición, porque al ser menor la recaudación, el porcentaje que se reparte, la coparticipación, va a significar montos menores. Sí, yo lo veo, por eso digo, lo estoy tratando de decir con la mayor claridad y calma que uno puede, pero la verdad es que su posición, solventada, digamos, por varios medios del sistema de medios hegemónicos, es: Kicillof no quiso negociar, se puso obtuso y entonces no pudimos acompañar cuando teníamos vocación de hacerlo. Mentira, alevosa mentira. Nosotros estuvimos hasta la 1:30 de la mañana del día jueves discutiendo con un grupito de opositores, diputados y senadores designados por la oposición, que obviamente como no estaba Vidal, los grupos eran cambiantes, pero eso parecía que era el grupo de discusión, porque vino a sentarse, planteó 8 puntos, que eran puntos, digamos, como no es un aumento con respecto al año pasado, era tal impuesto, quisiéramos que la tasa, a discutir. Yo creo, obviamente no era lo que yo pensaba, porque el Ejecutivo presentó su proyecto, pero se podría negociar, discutir, consensuar y alcanzar un punto
de acuerdo sobre esos 8 puntos. Nos reunimos después de la 1:30 de la mañana, nos reunimos de nuevo a la mañana, porque se había fijado una reunión en el mismo lugar, al día siguiente, 10:30, cuando la sesión era a las 12. Nunca tuvieron vocación de solucionar el problema, pero después al día siguiente, viernes, no aparecieron a las 10:30, ni mandaron un emisario, es decir, se levanta la negociación, ni llamaron para decir está rota. ¿Quiénes participaron en la reunión de la 1 de la mañana? Eran varios diputados y senadores, y no estaba ni Jorge Macri, ni los presidentes del bloque de diputados ni senadores, pero sí una comisión designada por ellos, hasta donde o así se presentaron. Axel, Y ahora, ¿quién negocia por tu gobierno y quién negocia por la oposición de ahora en más? Mira, por el gobierno, el que encabeza las negociaciones soy yo, el gobernador. Obviamente hay un grupo que fue a hablar de la ley, que son los presidentes de las cámaras, de diputados y senadores, y funcionarios del gobierno, ministro de Economía, jefe de ARBA, el jefe de gabinete, Carlos Bianco, o sea, López, Girard, Bianco, que han ido a todas las reuniones. De hecho, esos días tuvimos infinidad de reuniones y presentaciones, porque, insisto, me parece que estaban buscando una excusa que nos mostrara a nosotros como poco dispuestos tanto a discutirlo, a explicarlo, como a modificar alguna cuestión, que digo, tiene que ser de detalle necesariamente, porque si no representa una caída de la recaudación. Claro. Después lo último que decían es que por eso me parece interesante plantearlo, cuando el esquema es progresivo, vos al segmento más pequeño le cobrás 15%, mucho menos, un aumento con respecto al año pasado, mucho menor a la inflación, pero en los esquemas segmentados a alguien le cobras un poco más, porque ahora, no implica bajar los impuestos. Entonces ellos después parecían muy enfrascados en no hay que cobrar 75% a nadie, lo cual termina siendo una defensa cerrada de los únicos a los que se les cobra 75%, obviamente. Ahora, una pregunta estructural: ¿qué porcentaje de sus gastos financian con recursos propios el promedio de los municipios de la provincia y qué porcentaje Vicente López de Jorge Macri? Sí, es muy distinto. Jorge Macri tiene ahí uno de los distritos más pudientes en promedio, porque también tiene situaciones complejas de vulnerabilidad, pero tienen una capacidad impositiva mayor. Entonces ellos han aumentado, mira, te digo, en cada municipio cambia. Hay municipios que tienen una recaudación propia muy baja, otras que llegan al 50% de sus recursos. Obviamente, yo creo que esta cuestión, lo de bajar, de no aprobar la impositiva, es muy nocivo para todos los intendentes, pero obviamente para los intendentes que más recaen, como vos decís, en los recursos provinciales, es mucho peor. Seguramente no lo es para los distritos, digamos, más pudientes. Es decir, que ellos son perjudicados por esta situación. ¿Vos vas a hacer algo al respecto con esos intendentes? Y yo tenía una cita marcada para el 2 con los intendentes, porque el otro día, antes de fin de año, me reuní con los intendentes del oficialismo, y el 2 tengo marcada una reunión con los intendentes de la oposición, que no tenía este tema, porque no estaba en agenda, porque además Vidal, antes, digamos, cuando tuvimos la primera reunión de transición, lo que hoy es mi despacho, el del gobernador, que era el despacho de la gobernadora, ella manifestó su vocación de apoyar las primeras leyes, incluso de permitir que se aprobaran, porque en el caso de ellos, en el caso de la provincia, ellos tienen, a pesar de haber sacado nosotros un 52%, 15 puntos de diferencia, lo cierto es que en el Senado no se refleja esta situación, porque se renueva de a tercios. Entonces ellos tienen una mayoría que les permite impedir sesionar. Ahora, Axel, pero y en estos días, digamos, ya van casi una semana de discusión, ¿Vidal habló con vos, apareció, dijo algo? No, aún no. Si hubo algún mensaje de WhatsApp, porque yo le requerí el tema de interlocutores, pero bueno,
estaban designados, entendíamos nosotros, Sí. porque las primeras 2 mesas que se armaron para el tema de los cargos y el tema de la ley eran designadas por Salvay, o sea que había 2 mesas que venían de aquella Pero no hablaste, negociación. digamos, no, o sea, aparte de estos mensajes de WhatsApp, no, o sea, si vos la llamas ahora, ¿atiende? Cuando fue el grueso de la discusión, estaba en viaje, que dura 10 horas, bueno, no sé ni a dónde, pero, a París se fue, sí, pero, a ver, de nuevo, yo creo que, sin ponerme de ninguna manera enrevesado en las interpretaciones, hubo un cambio de interlocución y yo creo, estoy convencido que por lo menos en este caso, esperemos que no persista, la idea era dar un golpe de efecto, un golpe mediático. Entonces salieron con que era un aumento enorme, se trataron de disfrazar de defensores de la clase media, cuando todo el mundo sabe, y acá en la provincia de Buenos Aires, de hecho el resultado electoral tan contundente está asociado obviamente a que los sectores medios también fueron víctimas, incluso en algún sentido casi principales de las políticas de Macri y de Vidal, que en aquel entonces un aumento de 1000% no era ningún ataque a la clase media. Ahora, un aumento promedio de la inflación y que al 90% afecta en 5.000 pesos por año en 5 cuotas, parece ser que los ha convertido en gente muy sensible con los sectores medios. No lo dudo que algunos de ellos... Bueno, es uno de los logros de tu gobierno, entonces. Sí. No, y que espero poder aprovechar, porque si entonces están preocupados por los sectores populares o por las clases medias, y bueno, debería ser sencillo poder sacar leyes progresivas que no hubo los últimos 4 años de gobierno de Vidal y Macri. Ahora, bien, cobrarle a 200 propietarios rurales más o a los más grandes propietarios urbanos de la provincia un monto un poco más significativo para cuidar a los sectores medios, porque estos son propietarios, así que por definición prácticamente son casi todos sectores medios, la verdad que no debería haber sido un problema. En lo conceptual no lo es. Por eso yo creo que acá hubo una decisión política tomada y después el intento de buscar una excusa que no negociábamos o que el esquema era muy nocivo. Las dos son 2 mentiras. Yo por eso creo que ahora estamos en un impasse donde lo primero que hay que hacer es poner blanco sobre negro y a consideración de los y las bonaerenses, fuera de la parafernalia mediática que usaron, de qué se trató en serio y qué decisión tomó la oposición. Y lo digo con esta gravedad. Hay muchísima urgencia en la provincia. Nosotros estos días, aún en el medio de esta discusión, seguimos asistiendo a fin de año a los que necesitan un refuerzo alimentario. Estamos trabajando en el plan de arreglar las escuelas. Estamos trabajando también, hoy lanzamos el operativo Sol. Estamos ayudando, bueno, hemos suspendido aumentos. Hoy también anunciamos que no íbamos a aumentar los peajes. Eso te quería preguntar, Axel, ¿eso es así? ¿No se van a congelar los peajes de la autopista La Plata y a la costa, o todos? Sí, los que están bajo jurisdicción de la provincia. Los accesos a capital son jurisdicción nacional, excepto autopista La Plata. Entonces, esos peajes, los que están bajo UASA, que es una empresa provincial, se van a mantener estables y bueno, como ocurre con las energéticas y como ocurre en varios renglones de la situación provincial, la idea es hacer una revisión de todo el esquema tarifario, que bueno, obviamente tiene que tener como objetivo que se preste sea bajo servicio estatal o privado, que se presten bien esos servicios y que se pueda seguir con los esquemas. En el caso de autopistas, nosotros con la autopista La Plata tenemos varios planes, después están temas de rutas provinciales, bueno, hay muchísimo para hacer. Ahora, la verdad que la oposición dejó de ser constructiva. Creo que decidió un posicionamiento con respecto al gobierno de la provincia, valiéndose de una mayoría que efectivamente tienen en el Senado. Sí. Pero Axel, perdón, una cosita que me parece que no quedó claro. ¿Dijiste también que van a congelar las tarifas eléctricas, además de los peajes? Eso ya está anunciado. Las tarifas eléctricas no es que las congelamos, las bajamos. Claro. La tarifa eléctrica... Pues las había subido Vidal.
Vidal nos dejó no una bomba, sino que nos dejó directamente un cuadro tarifario nuevo con 25% de aumento, que si cualquier bonaerense quiere ver quién lo cuida y quién no lo cuida, tiene la posibilidad de mirar su factura de luz, y si es propietario, los que lo son, el inmobiliario rural, y calcular el inmobiliario urbano, y calcular un aumento de 25%, 15%, 35% sobre el inmobiliario, y uno del 25% sobre la tarifa de luz. Mientras vos explicabas todo esto, yo me comuniqué con la ex gobernadora, con el Hada Buena, y me contestó lo siguiente. Hola, ¿cómo estás, Horacio? No estoy saliendo en los medios, me parece que tengo que hacer un prudente silencio por unos meses, así que te agradezco y seguramente cuando vuelva a hablar no va a faltar oportunidad. Muchas gracias. Esto me lo dijo la ex gobernadora a las 9:18 de hoy. Mira, claro, hay otros que sí tienen vocación de hablar con los medios, y me parece que, no sé, son decisiones, pero la verdad que había un tema importante que estaba dentro de un marco de acuerdo de la aprobación de las primeras leyes, y eso no se cumplió. Pero Axel, una consulta, si vos decidieras, por ejemplo, hacer modificaciones al proyecto en el sentido de lo que plantea Juntos por el Cambio, ¿a quién le avisás? ¿Cuál es tu interlocutor en este momento? Y yo voy a insistir con la exgobernadora. Tal vez vos tenés más suerte que yo, otra vez con vos habla. Pero me parece que ese es el papel que ella de alguna manera se había marcado cuando tuvimos las charlas. Ella, pero bueno, no, por eso yo no estoy trabajando en la interna de la oposición, si es que la hay, porque evidentemente, como ocurre siempre después de haber gobernado y ante un cambio de gobierno, los que son opositores pueden tomar diferentes perfiles. Yo creo que lo que no tengo ninguna duda es que con los legisladores de la oposición y con los intendentes de la oposición, uno es gobernador de toda la provincia y de todos los sectores, así que la verdad que lo he hecho, lo hice con muchísima... Mira, creo que los ministros fueron en un día a 4 presentaciones a diferentes grupos, y uno fue al pleno de diputados y senadores, aunque la ley me parece que no era tan compleja, porque era muy parecida a la del año pasado. Sí lo hicimos porque no queríamos darle, si bien yo veía que estaban buscando un pretexto, aposté a que iban a sostener la negociación y que no la iban a romper intempestivamente, porque era de alguna manera un compromiso que yo entendí que tenían, que han incumplido. Después, obviamente, al romperla, quisieron romperla, dejarnos sin ley tributaria, y además acusar al gobierno y al oficialismo de intransigente y de exagerado en los impuestos. Me parece que ambas cosas, yo creo que si nos tomamos el tiempo para explicarlo de cara a la sociedad, para mí se inscribe un poco en lo que ocurrió cuando me tocó hacer campaña, ¿no? Que me acusaron de cualquier cosa, y bueno, y había que remontar cada una de las acusaciones porque tenía muchísimo más resonancia que las desmentidas. Ellos instalaron que fue un impuestazo, es una mentira alevosa, que afecta a la clase media, es una mentira alevosa, que ellos los quieren defender, es una mentira alevosa, porque está a la vista que han hecho lo contrario cuando les tocó tomar las decisiones, y que nosotros no quisimos discutir, otra mentira alevosa, o sea que quisieron privarnos de la ley, no a nosotros, digamos, no al gobierno, sino a la provincia, y además echarnos la culpa. Creo que va a llevar, y hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo con claridad, hay que hacerlo de forma, porque aparece un titular, aumenta el 75% de los impuestos, y resulta para todo el mundo claro que es realmente una situación insostenible y un exceso. Ahora, cuando hay que explicar cómo son los esquemas más tergiversados, lleva un tiempo, hay que tomarse ese tiempo, lo vamos a hacer, porque me parece que nosotros debemos darle una explicación a los y la bonaerense de lo que pasó,
y también pedirle a la oposición, aunque no hablen o no estén, que tengan responsabilidad, porque tienen una mayoría institucionalmente. Ellos pueden hacer que no salga ninguna ley en la provincia de Buenos Aires, sea buena o mala. Esta es una buena opción, pero pueden impedirlo, y además con un manejo mediático tratar de presentarlo como lo contrario a lo que es. Así es. Axel, muchas gracias por dedicarnos este tiempo aquí en el Destape Radio, para que obviamente muchos bonaerenses escuchando puedan entender de qué se trata todo esto. Te mandamos un abrazo, que termines bien el año dentro de todo esto y de toda la tarea que te toca, a vos y a toda tu familia. Muchas gracias. No, muchas gracias. Nosotros, mientras podemos trabajar para mejorarle un poquito la situación a los bonaerenses, que la tienen jodida, difícil, estamos conformes. Después, que el lugar que quiere ocupar la oposición y cómo quiere contribuir o no, seguir haciendo daño, porque la verdad que es esa, bueno, veremos, lo iremos viendo. Yo le doy un margen de chance a que por lo menos sectores importantes de la oposición no hagan un juego político mediático, sino que traten de ayudar a componer las cosas que pasaron y que se agravaron mucho en el gobierno anterior, ¿no? Esta respuesta que me dio Vidal puede ir en ese sentido, ¿no? No hablar públicamente. Bueno, claro, no fue lo que hizo toda su fuerza política. Si ella la coordinara, mira, cuando uno está teniendo, por hacer una negociación, si vos salís, mientras en la mesa teóricamente está negociando, en los medios está cargando las tintas y generando odio. Bueno, pues esa es la interna de ellos. Antes de entrevistarte a vos, yo conté el conflicto entre Jorge Macri y Vidal en el año 15 y los 4 años que Jorge estuvo esperando, afinando el cuchillo, hasta que finalmente ella fuera derrotada y entonces él pudiera cobrarse todas las cuentas pendientes. De eso no vas a hablar vos, obviamente, pero lo hice yo, conté toda la historia, y es imprescindible tenerlo en cuenta para entender lo que está pasando ahora. Y me parece que sí, que la oposición tiene que fijar quiénes son sus líderes, sus referentes, y cómo se planta y cómo se para, y si ayuda o no, si colabora o no. En este caso, mira, yo creo que fue una decisión política de algún sector de ponerse duro y tratar de hacer un negocio político, tratar de lavarse la cara de alguna manera en 4 años. Si no hubiera habido esos resultados electorales, si la gente pensara que son inclaudicables defensores de los sectores medios y los que más necesitan. También están pidiendo para su sector político las posiciones institucionales que vos habías acordado con Vidal, ¿no? Bueno, es otro tema, pero bueno, yo también he sido lo más prudente que pude.